Hola, estimados hermanos y hermanas, un saludo desde la Unión Mexicana del Sureste. Nos alegramos el vernos una vez más, saber que ha concluido una semana, pero al mismo tiempo haber disfrutado de comunión con nuestro Dios estudiando su palabra. Hemos estado estudiando durante todo el trimestre Deuteronomio, el libro de Deuteronomio extraordinario, y hemos encontrado allí palabras importantes del Señor, invitaciones a la obediencia, su ley maravillosa para su pueblo, el ejercicio de la gracia y también el ejercicio del libre albedrío, la decisión que tú y yo podemos tomar día a día a favor de obedecer o en un momento dado a desobedecer las indicaciones divinas. La lección que nos corresponde repasar hoy, que es la que estudiamos durante la semana, es la lección número 8. Escoge pues la vida, inspirada en el versículo de memoria que está en Deuteronomio 30:19 y dice: a los cielos y a la tierra llamo como testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, dice el texto, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, elige, decide. Y durante el trimestre hemos estado viendo esta frecuente invitación a elegir, a escoger, a comparar una y otra situación entre quienes siguen los preceptos divinos y quienes no los siguen, los resultados de seguirlos y los resultados de no seguir los principios divinos. Así que desde el Génesis podemos nosotros encontrar ya una evidencia de la elección que Dios espera que sus hijos tomen. Génesis 2:9 y Génesis 2:16 y 17 dice: plantó Dios el árbol de la vida y también plantó Dios, según el texto que está resumido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Plantó allí. Y el Señor le dice en Génesis: de todo árbol puedes comer, de todo fruto puedes, pero de este no comas, porque el día que tú comas de ese fruto, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto moriréis. Hay una consecuencia si alargaba la mano para tomar el fruto que le están indicando que no debe tomarlo. Así que hay una elección allí en Génesis que pudimos verlo en la lección del domingo, entre la vida o la muerte. Elige tú vivir o elige tú morir. Si tú eliges vivir, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si eliges morir, pues come, porque el resultado de comer ese árbol prohibido o ese fruto prohibido sería la muerte. Ahora, lo cierto es que no hay alternativa, es decir, no hay término medio, más bien. Hay dos alternativas, pero no hay un término medio. No podemos decir en este asunto de fe, desde el punto de vista bíblico, que vayamos a encontrar un punto intermedio o un punto neutral, en donde tú dices: ni soy de Dios, ni soy del diablo, ni le obedezco ni le desobedezco. Yo vivo mi vida libre, libre de las peticiones divinas o libre de las insinuaciones satánicas. Es más, yo no creo en ninguno de los dos. Yo vivo mi vida sin Dios y sin diablo, porque no existen. Bueno, podemos decirlo, podemos creerlo, podemos argumentarlo filosóficamente y así defenderlo, pero si echamos un vistazo a la Biblia y nosotros estamos hablando de la Biblia y los conceptos bíblicos, entonces no hay término medio, no hay término neutral. O obedeces o desobedeces. O recibes bendición o recibirás maldición. O vives en el Señor o mueres irremediablemente al haberte separado de Dios. Yo sé que durante la semana estuvimos viendo esos textos de la palabra de Dios, y aquí en la lección de escuela sabática, en la lista de textos que pudimos leer, por ejemplo, San Juan 3:16, todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Primero crees, y si crees, hay un resultado positivo, vida eterna. Génesis 7:22-23, solo quedó Noé, dice el texto entre las demás palabras, y quedó su familia. Pero ¿por qué quedó Noé y su familia? Porque entraron al arca. ¿Y por qué entraron al arca? Porque creyeron en lo que Dios les había dicho. Y aunque anunciaron la aproximación de una catástrofe, la gente no creyó, pero Noé creyó y su familia creyeron, participaron
en la construcción del arca, entraron al arca y entonces, dice el texto, solo quedó Noé y su familia. Es decir, solamente ellos, al creer, al obedecer, fueron rescatados, fueron salvados. Romanos 6, 23. El texto es claro, la paga del pecado es muerte. El resultado de elegir equivocadamente es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí el énfasis está en la gracia, es la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna. Elige pues la gracia, elige pues la salvación que solamente otorga Cristo Jesús, y el Padre mismo lo otorga a través de Cristo, y el Padre mismo lo otorga y lo menciona en el Antiguo Testamento. Elige pues la gracia, lo que yo puedo darte. Romanos 8:6, la carne es muerte, refiriéndose por carne a las acciones lejos de Dios, en desobediencia a Dios, dejarnos llevar por las tendencias naturales humanas en el ambiente, en el estado pecaminoso como estamos, es muerte, dice el texto. Y el Espíritu, por lo tanto, es vida, porque si te dejas llevar por el Espíritu del Señor, te conducirá a la vida. Una vez más, es vida o muerte. Una vez más, es obediencia o desobediencia. Una vez más, es Dios o el enemigo de Dios. Primera de Juan 5:12 dice, la vida es Jesús. El que tiene a Jesús, tiene la vida. Y aquí hay una lección, creer en Jesús, aceptarlo como Salvador. Y si yo lo tengo, yo lo acepto, yo creo en Él, le amo, tengo la vida. Y si tengo la vida es una dádiva, es un regalo del Señor. Y Mateo 7:24-27 dice, cualquiera que oyera, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica es prudente, haciendo alusión a la parábola que el Señor presentó allí. Es decir, si tú obedeces, tú tomas los cuidados para construir tu vida, restaurar tu vida en el Señor, eres prudente. Así que percibimos aquí que la gente puede oír y obedecer, o puede oír y desobedecer. Así que no hay término medio, solo se ofrecen dos alternativas: obediencia, desobediencia, vida o muerte, bendición, maldición. No hay más alternativas. Y Deuteronomio 30, que es un texto que debemos repasar hoy, 15 al 20, acerca de esta serie de palabras contrastadas u opuestas, como lo es la vida y la vida como el bien, pero la vida contrasta con la muerte, el bien contrasta con con el mal, y la bendición contrasta con la maldición. Es cierto, son palabras contrarias, pero que el Señor nos invita a tener vida y bien, a tener bendición en lugar de maldición, tener la vida en lugar del mal. Correcto, son palabras contrastadas, es lo que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura. Así que una vez más, el autor de la lección está insistiendo en nosotros, y lo descubrimos allí en Deuteronomio. No podemos colocarnos en una posición neutral y vivir nuestra vida sin la preocupación, o decirlo así, la intención de obedecer a nuestro Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquito con el sentido. Si se apartan de Él, aquí está el asunto, si se apartan de Él, el restaurado natural será la decadencia. El resultado, perdón, natural será la decadencia, aparte de su especial sustento y protección. Dicho de otra manera, si tú te apartas de la única fuente que existe de vida, la cual es Cristo Jesús, si tú desconoces a Dios, a la divinidad creadora y redentora de la humanidad, y te apartas de Él, la única consecuencia natural es destrucción y muerte, porque te apartas de la única fuente de vida. Más adelante se insiste en la misma porción de Deuteronomio que solo hay un Dios. Y si solo hay un Dios, entonces nuestra elección para la vida vamos a elegirla por voluntad propia, pero de acuerdo a los términos de referencia del Señor, que esos términos de referencia del Señor son su voluntad expresada en su santa ley. Yo creo que de alguna manera esto lo traemos a colación por las lecciones anteriores. Y entonces surge un concepto bien interesante que lo podemos rastrear desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es libre albedrío. La libertad de decidir, la libertad de
obedecer o desobedecer. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión, pues no hay mucha libertad, porque no hay mucho de dónde elegir, es uno u otro. Eso es cierto, es uno u otro. Pero tienes la libertad de hacerlo. Claro, si decides y ocupas tu libertad para desobedecer a Dios, es decir, negarte a Dios, bueno, es tu decisión y se respeta esa decisión, pero tu consecuencia es destrucción, es muerte, como ocurriera con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Decidió Adán y Eva comer del fruto, es su decisión. Dios no los obligó a, a no comerlo, es decir, no estuvo ahí este, prohibiéndolos o colocando algo para que ellos no tuvieran acceso. Ahí está el árbol, simplemente decide tú comer o no comer. Pero el punto aquí es que ellos decidieron comer del fruto y Dios respetó eso. Comiste. Pero así también el Señor le dice, en base a lo que has decidido, vienen esas consecuencias y fueron expulsados del jardín del Edén y empezaron a morir. Es decir, su cuerpo dejó de tener la vitalidad, eh, la vida que el Señor les había prometido o esperaba el Señor tener con ellos eternidad, darles eternidad al ser humano porque estaba el árbol de la vida también allí y entonces empiezan a morir y la consecuencia final pues fue la muerte física a la cual el Señor quiere restaurar a la humanidad, ¿verdad? Para volver a vivir eternamente con Él a través de la restauración que hace por medio de Cristo cuando creemos en el Señor. Y entonces nosotros en Cristo vivimos eternamente en el Señor, eternamente en nuestro Dios, en nuestro Creador. Libre albedrío es tu decisión. Claro, no puedes decidir entre 3, 4 o 5 opciones, solamente hay 2 opciones. Ahora, esta decisión o este ejercicio de libre albedrío que pudiera ser que en algún momento pensáramos que es muy difícil de ejercerla, pues si lo vemos desde el punto de vista difícil o creemos que es difícil ejercer libre albedrío o el libre albedrío correcto, podemos pensar que hay razón porque tenemos una tendencia pecaminosa y quizás estaremos pretendiendo decidir por lo general de manera equivocada. Pero el mismo texto y la misma lección nos hace reflexionar en Deuteronomio que no es a final de cuentas tan difícil. Deuteronomio capítulo 30, leo aquí en la palabra de Dios, dice, porque este mandamiento, versículo 11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Dice aquí Moisés, no está en el cielo para que digas quién subirá al cielo, no lo traerá y nos lo traerá para oír, para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará al otro lado del mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos. Oh, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y aquí Moisés está repitiendo algo bien importante en este estudio de la palabra del Señor, de que Dios nunca nos ha dejado solos. La obediencia no es una obediencia ciega y, y rígida a los mandamientos del Señor, a pesar de nuestras debilidades, sino que el Señor nos invita a obedecer, pero está con nosotros transformando nuestra vida para que podamos obedecer, porque coloca esos principios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso lo vemos de manera muy clara en Deuteronomio 30, 14, que dice, en tu boca y en tu corazón está la palabra, está el mandamiento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en muchos textos, pero solo traigo Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en su mente y corazón, hablando del pacto, el nuevo pacto, es decir, la nueva experiencia en el Señor tiene que ver con las leyes de Dios, no solamente escritas allí en un libro, en unas tablas de piedra, en la Biblia misma, en el papel, sino escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ejercemos voluntad para obedecer, pero Dios está obrando en nosotros. Y si tomamos en cuenta también San Juan capítulo 3 del Nuevo Testamento, donde el encuentro de Nicodemo y Cristo revela una gran verdad en el que Nicodemo dice o pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y no es tan complicado, pues, relacionar el nacimiento del agua con el bautismo, la sumersión en el agua,
para perdón de nuestros pecados, cuando hemos aceptado al Señor y reconocemos nuestra debilidad humana y nos entregamos a Él. Pero, ¿qué en cuanto al bautismo del Espíritu? ¿Qué en cuanto al nacimiento del Espíritu? Entonces Dios no nos deja solo. Tú te entregas a Él y eres bautizado en las aguas del bautismo, sumergido, cumpliendo el simbolismo incluso de la muerte al viejo hombre o la vieja mujer y salir del agua a un renacimiento pleno. No nos deja solo el Señor. El Señor nos da su Espíritu para triunfar y es su Espíritu el que va transformando nuestros corazones y es a través de su Espíritu que tenemos vida, dice el texto que ya leímos hace un rato atrás, y podemos ir creciendo en la obediencia, en la santificación. Ahora, si esto es verdad, y de hecho es verdad, porque lo vemos tanto en el contexto del Antiguo Testamento como en el contexto del Nuevo Testamento, entonces es cierto, no es difícil poder obedecer o seguir los lineamientos del Señor, porque Él está con nosotros. Además, Él nos da la herencia no por la obediencia nos trae muchas bendiciones, nos da la herencia, mis queridos hermanos, por su gracia. Y entonces nosotros tomamos la gracia del Señor con las manos de la fe, ¿es cierto? Y entonces, a través de la fe y su gracia, procuramos obedecerle. Ahora, aquí concluye la lección de la semana con la cuestión de oración y nos trae una porción bíblica del Nuevo Testamento que está en Apocalipsis. A final de cuentas, todo es cuestión de adoración, ¿verdad? A final de cuentas, cuestión de adoración. Dios es único, no hay otros dioses. Y entonces, y este Dios único en el cual tú y yo creemos, también tiene una característica, es un Dios celoso, creador y redentor. ¿Por qué es celoso? Celoso porque el mismo contexto de los textos que leemos, mis hermanos, tiene que ver lo que ahí leímos de Deuteronomio 4, 19 y 8, perdón, 4, 19 y capítulo 8, 19 y 11, 16, dice que ese Dios es celoso porque no hay otros dioses, no los hay. Él es el único Dios. Por lo tanto, es el único que merece adoración, ¿verdad? Que merece alabanza. Dios es único, no hay otros dioses. En ese sentido, hermanos, nuestra adoración hacia Él, dado que Él nos creó, ¿verdad? Y aunque caímos en pecado, Él nos creó para servirle, para estar en comunión con Él, en relación con Él, pero Él nos invita a obedecerle y siempre lo hace como una invitación por medio de invitaciones de amor, de expresiones de amor. Sin embargo, Satanás no hace eso. Satanás nos engaña, Satanás nos presiona, Satanás usa la fuerza y eso lo pudimos observar en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13 observamos sin duda la lectura, lo que el texto nos dice frecuentemente, que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, nos habla de adoración también a la bestia o al enemigo del Señor, o incluso nos hace el hincapié y la mención en el versículo 10 al final. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos relacionados a la obediencia al Señor. Así que aquí en Apocalipsis capítulo 13 definitivamente nos está hablando de la obediencia y un llamado a la adoración a Dios, un llamado a la adoración a Dios, porque Él es el único Dios. Satanás se viste de Dios, Satanás trata de suplantar la imagen, la figura de Dios y pide y quiere para sí alabanza y adoración. Ahora, obedecer y adorar a Dios es una decisión, en última instancia, una decisión personal por amor, amor a Dios. Pero esta obediencia y adoración a Dios por amor es en respuesta al amor de Dios por nosotros, a la expresión de amor ya por nosotros. Así que, hermanos, Dios nos bendiga inmensamente al repasar la lección allí con nuestros hermanos en la iglesia. Grande es Dios, poderoso es el Señor. Y lo relevante de esta semana es que tú puedes elegir, tú debes elegir. Y la razón por la cual debes elegir honrar a Dios es porque Él ya te amó a ti primero. Ya hizo muchas manifestaciones de amor a favor tuyo y no hay otro Dios. En esa plataforma
debemos estar nosotros considerando hoy. No hay otro Dios, Él es el único Dios del universo, por lo tanto no debemos alejarnos de Él, sino permanecer en Él, que es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde esta nueva semana y te invito a estudiar la lección próxima de la semana y pronto nos veremos una vez más repasando la lección todos juntos. Dios les guarde.